Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy tengo el honor de hacerle una entrevista a Sara Valens, que es autora del libro En femenino plural, porque esto solo lo arreglamos entre todas, ¿vale? Que es el libro que os voy a enseñar aquí, a ver si sale en cámara bien. Pues nada, bueno, es un libro que hemos puesto a la venta en Editorial Pagauda y bueno, pues a mí particularmente me ha gustado muchísimo el libro, en una época en la que se hacen libros poco significativos, copias de otras copias y bueno, en general hay poca calidad en los contenidos y en general, pues bueno, uno se desencanta y cada vez lee menos, pues he tenido la suerte con toparme con una gran persona y también con una gran escritora. Y bueno, pues yo creo que es una de las obras más importantes que se han escrito en los últimos años, ¿no? Así que yo os recomiendo encarecidamente la lectura de En femenino plural, porque es un libro muy bien escrito, muy trabajado en todos los aspectos, ¿no? El aspecto formal, el aspecto promocional. Hay un vídeo buenísimo que ha hecho Sara Valens de su obra, la selección de frases que tiene en Internet y sobre todo es un libro muy valiente. Es muy valiente. Hoy en día, en esta época que dicen que es de libertades, yo no me lo creo. Hay muchísima censura, muchísima autocensura y este libro da en la tecla y yo creo que dice cosas que casi nadie se atreve a decir, incluso que casi nadie se atreve a pensar. Es un libro necesario que derrumba con argumentos sólidos el feminismo institucional, pero también es un libro femenino y que destila un sincero amor por las mujeres, cosa que bueno, es realmente tendrían que aprender muchas otras, ¿no?, autoras sobre este aspecto. Y bueno, no me enrollo más. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un poco nerviosa, No te preocupes, que bueno, ya, hay confianza pero y bien. muy bien, me alegro. Sí, Pues nada, te presento un poquito para quien no te conozca. Y vale. bueno, pues escritora, en femenino plural es tu primer libro, pero yo sé que tienes un proyecto nuevo, estás haciendo un libro sobre maternidad, que es un poco una Sí, continuación del primer libro, ¿no? sí, sí. No quise, no quise hablar de la maternidad extensamente en femenino plural porque se hubiera hecho un libro demasiado largo y creo que la maternidad se merece un libro aparte en sí misma. Y sí, por eso decidí hacer dos libros dedicados específicamente a las mujeres. Uno que es este, en femenino plural, que hablo de generalidades, y otro dedicado a la maternidad específicamente. Mm. Pues con muchas ganas ya Y de sí, que es lo el que estoy acabes. escribiendo Y ahora. sí, Sí, me lo ha dicho mucha gente, pero va a llevar un tiempo, ¿eh? Dadme tiempo, por favor. claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, pues además de escritora, eres graduada en psicología, Sí, máster en criminología, sí. estás interesada en trauma, violencia sexual y perfilación criminal, que es muy interesante esto que he leído, perfilación criminal de victimarios, pero también de víctimas. Sí, Muy bien. Y además eres lingüista, sí, bueno, era. Fui traductora antes que psicóloga. traductora. Muy bien. Sí, 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 sí. sí, se nota en la redacción del libro. Y Sí, bueno, pues supongo que sí. Bueno, tu dedicación es terapeuta, ¿no? Eres terapeuta. sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues las personas que estén escuchando este vídeo o este audio y que quieran contactar contigo, ¿no? Lo pueden hacer a través de tu blog personal sí. o también a través del correo info@lapsicologiaresponde.com. No sé si quieres decir algo de todo esto que he comentado. Eh, no, no, si lo has resumido muy bien. Soy psicóloga, yo estudié traducción primero y luego hice psicología, que era ya porque me cansé un poquito de la traducción y me veía más trabajando con personas y luego continué por una línea mucho más vinculante con la criminología que con la psicología clínica, ¿no? Hice el máster en criminología, hice también un curso de experto en perfilación criminal. Bueno, son cosas, estudios que en general me han decepcionado bastante
que en eso creo que estamos bastante de acuerdo en lo mal que funciona la academia, ¿no? Y lo decepcionante que es la universidad al final, ¿no? Tú decías que es decepcionante leer libros últimamente, que es verdad que se te quitan las ganas de seguir leyendo, pero supongo que está muy vinculado a la formación que la gente recibe en la universidad, porque no todas las personas que escriben son universitarios, pero muchos sí. E incluso leyendo libros que son de supuestos expertos en un área, pues te llevas sorpresas y disgustos un poco desagradables. Pero vamos, quiero decir que que tengo formación, tengo un currículum que es académico, pero realmente la mayoría de las cosas que sé sobre trauma o sobre perfilación criminal o sobre criminología en general las he aprendido por mi cuenta, porque en formaciones privadas o pues autoaprendizaje, que es lo que recomiendo a la gente que hagan si de verdad quieren saber lo que pasa en el mundo, porque si no, Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No sí. creo yo mucho en la formación académica y eso Mm. que trabajo como profesor, Sí, sí, que tú pero eres profesor. quizá, bueno, O cuesta quizá por eso, ¿no? admitirlo, sí, Precisamente pero por eso, ¿no? lo conozco bien. Así que, bueno, yo valoro tu trabajo por lo que has demostrado, ¿no? A través del libro y también a través del blog, que lo quiero recomendar. No he tenido tiempo suficiente de leerme todos los posts que has Bueno, colgado ahí en el blog, porque hay muchísimo sí, trabajo ahí y de calidad, un trabajo que requiere tiempo de elaboración. sí, Hay también sí, sí. audios y, bueno, sobre recursos terapéuticos, sobre las diferencias sexuales, sobre el control mental mediante el trauma, sobre cómo se está normalizando la pederastia, un artículo muy interesante, el maltrato, la psicopatía, que es un tema que a mí particularmente pues siempre me ha llamado mucho la atención, Mm. la reactancia psicológica. ¿Qué es esto de la reactancia psicológica? Sí, esta es una de las entradas y de los podcasts que más ha gustado siempre. Yo lo hice como una cosa, bueno, nunca pensé que fuera a tener esa acogida, ¿sabes? Es una de estas cosas que las lanzas pero nunca son tus hijos favoritos, ¿no? Pero luego a la gente les encanta. La reactancia es una cosa que es una respuesta psicológica que desarrollamos las personas cuando alguien te dice que, en términos psicológicos lo describen como una sensación de amenaza que las personas sienten, o mejor dicho, una reacción que tienen las personas cuando sienten que se les amenaza con la pérdida de algún derecho o alguna libertad, pero en el ámbito casero también funciona, no necesariamente son pérdidas de libertades o de derechos, sino que es la sencillamente decirle a una persona que no puede obtener algo o que no puede hacer algo, le puede poner en reactancia. Y la reactancia sería aquello de decir, una reacción que se describe fácilmente en una sola frase. Es que a mí cuando me dicen que no puedo hacer algo, con más ganas lo intento, ¿no? O sea, más demuestro, solo para demostrar que se equivocan, ¿no? Que puedo hacerlo. Eso es reactancia, ¿no? Entonces, cuando a ti te están diciendo que tú no puedes, que no puedes tenerlo todo, por ejemplo, que no puedes ser madre y al mismo tiempo salir a trabajar al mundo profesional, pues con más empeño vas a intentar hacer las dos cosas solo para llevar la contraria, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces nos vemos metidos en situaciones que son puras reacciones de reactancia, ¿no? Solamente por llevar la contraria al otro, ¿no? Por demostrar, ¿no? Que sí, que puedo, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor aquello no tiene nada que ver ni con tus intereses, ¿no? Pero solamente por demostrarle al otro que sí. Que es muy adolescente eso. Es muy adolescente y muy de niños. Bueno, tú a los niños los metes en reactancia rápidamente, ¿no? Sí, Y sí. debería de ser algo, desde mi punto de vista, que se tendría que quedar en la adolescencia, efectivamente, pero como cada vez tenemos adultos más adolescentes, Sí, sí, sí. pues sigue siendo algo que funciona muy bien y de hecho lo puedes utilizar para salirte con la tuya, con alguien, para que una persona haga lo que tú quieres que haga, solo diciéndole que haga lo contrario, ¿no? Y Sí, de sí. hecho, no solamente a nivel casero, en política o en sociología se utiliza, o sea, es un método de manipulación poblacional, ¿no? Decirle a la gente que no pueden hacer una cosa o mostrarles un camino, darles primero ofrecerles una dicotomía, hacerles pensar que solamente tienen esas 2 opciones y ofrecerle la opción más mala, eh, cuando en realidad ellos lo que quieren es que elijas la otra opción. O sea, es muy fácil manipular a la gente en general
y la reactancia es una herramienta muy útil que se utiliza mucho a nivel casero y a nivel global. Sí, sí, pues conocía el concepto, la idea, pero Sí, desconocía la palabra, ¿no? sí, Reactancia. Y sí, bueno, todo fíjate. esto del blog, que lo recalco, se llama La Psicología Responde. www.lapsicologiaresponde.com, que os lo recomiendo. Y bueno, pues si quieres entramos ya en materia. Venga, Y bueno, pues he estructurado un poquito la entrevista basada en tu libro, en Femenino Plural, en varios bloques. Entonces vamos a empezar, si quieres, por el primer bloque, que yo he titulado Una sociedad desequilibrada. Una sociedad desequilibrada. sí, Porque ciertamente yo creo que es así. No sé si tú también crees sí, que es así. absolutamente. Sí, traumatizada y desequilibrada. Ujú. Y disociada, muy Y disociada. disociada. Muy bien. Pues mira, Sí, si quieres empezamos por la primera pregunta. Comienzas el libro hablando de psicología, que es tu especialidad, y te sí, centras sobre todo en dos graves problemas que dices que la mayoría de las mujeres hoy en día arrastran, que son por un lado el trauma y por otro lado los trastornos de apego, ¿no? Dices que sí. nos tiene que haber pasado, que no tiene por qué haber pasado algo que podamos considerar terrible para que una persona pueda tener un trauma, ¿no? Que luego Sí. le va a provocar problemas en su vida cotidiana. Claro, yo del trauma sí que he oído hablar y he utilizado Ujú. mucho esa palabra, no sé si correctamente, pero de Sí. los trastornos de apego apenas conozco algo, ¿no? ¿Nos podrías Ujú. explicar qué es el apego y cuándo, sobre todo, una mujer puede tener un trastorno vinculado al apego? Sí, el apego es, una vinculación que se establece desde que somos bebés con las figuras, paternales, la figura paternal y la maternal, perdón, no he dicho eso, he dicho quería decir con la madre y el padre. Es que odio el término figura paternal o figura maternal, no sé por qué he utilizado esos términos. Ah, de tanto oírlo, es que al final se te queda, ¿sabes? Pero Claro, no, no es así, es sí, la sí. madre y el padre. Es terrible, ¿no? ¿Qué figura paternal? Es el padre, Somos ¿no? esponjas, absorbemos lo bueno y lo malo. Absolutamente, Sí, sí. absolutamente, se pone de moda algo y es terrible. Am, pues de ellos aprendemos, nos apegamos a ellos de una forma muy especial, son relaciones que se establecen desde la cuna y de una forma que no necesita muchas veces ni palabras, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo a relacionarnos con otras personas en base a cómo nuestros padres se relacionen con nosotros y a cómo nos permitan relacionarnos con ellos. Entonces, dado que hay mm, ya hay muchos padres y madres que traen sus propios problemas de trauma y apego, porque eso va pasando de generación en generación, como tú comprenderás. Entonces, los padres perfectos no existen. Entonces, con que tú tengas un pequeño problemita de lo que sea que afecte a tu relación de apego con tu hijo, eso se lo vas a pasar a tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que los trastornos de apego normalmente se van pasando de generación en generación, ¿no? Y no hay, se puede decir que prácticamente hoy, al día de hoy, no hay ninguna persona en el planeta que no tenga un trastorno de apego, aunque sea leve, ¿sabes? Porque aquello de que los padres muestren una preferencia, aunque sea inconsciente, por un hijo y no por el otro, eso los dos hijos lo van a notar, ¿no? Y el que no se lleve la preferencia, pues va a arrastrar ese problema, ¿no? Y digamos que este ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, un problema de una cuestión, mejor dicho, de que tus padres tengan cierta preferencia por tu hermano y no por ti, esto sería un problema leve de apego, pero ya es un problema, ¿no? Que te vas a llevar el resto de tu vida y que te va a condicionar o te va a afectar más o menos dependiendo de lo grave que es el problema y dependiendo también de tus recursos emocionales para lidiar con eso, ¿no? Am, entonces, esto es muy importante, el apego, estudiar el apego y saber cómo funciona y saber cómo tratarlo, porque, por lo que estoy diciendo, porque esto que nos enseñan nuestros padres luego em, nos acompaña a la vida adulta y es el condicionante que hace que luego sepamos relacionar con otras personas en toda nuestra edad adulta. No solamente con las parejas, sino con nuestros compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus vecinos, es decir, y con tus propios hijos también.
Entonces, eso lo vemos muy fácilmente. La gente no sabe que eso se llama apego, pero lo vemos en nuestro día a día relacionándonos unos con otros. A una mujer se le nota cuando tiene un trastorno de apego, por ejemplo, cuando, hablando específicamente de las mujeres, porque estos problemas los podemos ver también en los hombres, algunos de ellos, ¿sabes? Pero centrándonos en las mujeres, pues aquella mujer que sale de una relación que no ha sido muy buena para ella, una relación que ahora llaman tóxica, otro término que me niego a utilizar, ¿sabes? Una relación negativa para ella, en la que a lo mejor incluso ha sufrido malos tratos de algún tipo, e inmediatamente se mete en otra. ¿Sabes aquella frase de no sabe estar sola? Eso es un trastorno de apego. O sea, esa mujer no ha aprendido a relacionarse con los hombres, no aprendió nunca. Probablemente porque trae un problema de relación con su propio padre. En realidad, los trastornos de apego o las relaciones de apego se generan más en relación con la madre y no tanto con el padre, aunque luego podemos tener relaciones de apego secundarias o trastornos de apego secundarios con el padre y con otras figuras que aparezcan en nuestras familias, ¿no? Hermanos mayores o abuelos o tíos o lo que sea. Pero la relación principal de apego en el ser humano es la madre, porque es la madre la que cría al hijo, ¿no? Que esto se está tergiversando hoy día y están intentando destruir esta relación entre la madre y los hijos y hacer que los hijos se críen, y ya lo están consiguiendo, ¿no? Hacer que los hijos se críen con cualquiera menos con la madre y con cualquiera menos con el padre también, desgraciadamente. Pero en la vida natural, como lo hemos comprendido siempre, la madre es la que cría a sus hijos, ¿no? Y por eso el primer vínculo de apego que tiene el ser humano es con la madre. Entonces, no necesito decirte la cantidad de trastornos que se están generando hoy día a causa justamente de la falta de la madre en el hogar. Primero, a falta del padre, porque la primera figura que desapareció fue la del padre. El primero que desapareció de la foto fue el padre, ¿no? Cuando empezó el divorcio y las separaciones y todo esto. Y ahora con ciertas leyes como la Ley Integral de la Violencia de Género, que separa todavía más a las personas, o con aquello de que las mujeres pueden hacerlo todo solas, que tienen que ser independientes y libres, etcétera, etcétera. Poco a poco lo que vemos que se va induciendo en la población, sobre todo en las mujeres, es que están mejor solas que con un hombre. Y entonces los niños se están criando normalmente en muy pocas familias ya vemos a ambos progenitores, normalmente vemos solamente a la madre con ellos, pero que a la larga la madre tampoco puede estar con ellos, porque la madre tiene que salir a trabajar para dar de comer a los niños. Entonces los niños se están criando con los abuelos o con el Estado o no se sabe con quién. ¿Qué te voy a contar, no? Que tú tienes adolescentes, lo estarás viendo todos los días. Pues imagínate los trastornos de apego que puede conllevar eso en estos jóvenes, que bueno, lo veremos dentro de unos años, las desgracias que nos va a traer, ¿no? Porque estos niños no están aprendiendo a relacionarse de forma normal con sus madres y mucho menos con sus padres. Hay factores en la personalidad de las mujeres que, al revés, hay factores en la personalidad de los hombres que no encontramos en las mujeres. Y al revés, yo siempre digo, y tengo un podcast y una entrada que habla de esto, que se llama La mujer cuida y el hombre protege. Y de hecho hay un apartado en mi libro que se llama así, la mujer cuida y el hombre protege. Y los hombres y las mujeres son complementarios por esto, porque los hombres tienen unas cualidades y las mujeres otras. Entonces se ha inducido a la mujer a pensar que, que no necesitan al hombre y que ellas pueden suplir el rol del padre, lo cual es absolutamente falso. La madre no puede suplir el rol del padre. Precisamente esta sería una de las cosas que la mujer no puede suplir, no puede proteger a los hijos. La mujer cuida a los hijos, pero no los protege el padre. El padre es el que protege. No te imaginas las barbaridades que me han llegado a decir por afirmar esta cosa que acabo de decir aquí. Pero es que es la verdad. Es que la mujer no puede, y yo lo veo mucho, ¿no? Eso. Entonces, claro, a estos niños que se crían sin padre, siempre les va a faltar eso. Se crían de una forma con vulnerabilidades ya desde muy niños, porque no hay una figura protectora frente a ellos. Que hoy en día el sentido común resulta transgresor, ¿no? Qué buena frase. Sí, Qué buena sí, frase. sí. No, Sí, no, sí, pero sí, sí, gracias por defender, aunque sea algo de sentido común, pero gracias por decirlo y por sí, reflexionarlo. Sí, sí. sí, sí. Eso Bueno, es.
pues también vamos a hablar del otro problema, ¿no? Que quizás es un tema que puede llegar a ser incluso más grave, ¿no? O no sé, o eso nos lo explicas tú. El trauma, ¿no? Supongo que una persona traumada tiene dificultades para llevar a cabo una vida completa, relaciones personales sanas, ¿no? ¿Se puede superar el trauma? Se puede, sí, se puede superar con terapias neuroreprocesadoras que están hechas específicamente para tratar el trauma. Y se han hecho, de hecho, en base al estudio del sistema nervioso, de cómo afecta el trauma. Bueno, ha sido una cosa que han ido las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De forma paralela. El estudio del sistema nervioso traumatizado y el estudio de estas y en la creación de estas técnicas, ¿no? Sí se puede, que la gente no se crea aquello que te tienes que quedar así, que si tú cuando tienes un TOC o un trastorno de límite de personalidad, pues ya te tienes que quedar así y medicado el resto de tu vida porque no hay solución. Sí, sí la hay solución, ¿vale? Entonces, el trauma sí es un poco más preocupante que el trastorno de apego, aunque suelen ir juntos. Cuando hay trauma por relaciones interpersonales, normalmente el trauma empieza en el hogar, desgraciadamente así es, y ahora más que nunca con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de explicar de los niños cómo se crían solos, esto ya solo puede ser traumático, ¿no? Para un niño. Y de ahí lo que tú decías antes, que yo comento que no necesitamos que nos ocurra algo demasiado grave como para quedar traumatizados. El divorcio de los padres ya es traumático para los niños, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente hay un rango muy amplio de niveles de trauma en la vida, ¿verdad? Y tenemos traumas que son menores, que puede ser esto, una experiencia mínima que tenga la persona, aunque realmente el divorcio estoy empezando a pensar que es bastante grave porque, claro, se rompe lo más básico que tú tienes en la vida, que son tus padres, ¿no? Pero luego pues hay una serie de experiencias que las personas podemos llegar a experimentar, no necesariamente, pero muchos pasan por ahí y que, bueno, que aumentarían el grado de trauma que pueden llegar a tener las personas. Igual que con el trastorno de apego, también depende de los recursos que tú tengas, tus recursos cognitivos y emocionales como persona que tú tienes, para lidiar con ese trauma mejor o peor. Pero evidentemente lo más recomendable es tratárselo en consulta con una persona, con un psicólogo, a ser posible, que sepa de trauma y que tenga conocimientos de estas técnicas para poder ayudar de verdad y reconstituir el cerebro. El trauma deja incluso una marca física en el cerebro, deja una cicatriz, ¿sabes? Se puede ver en escáner cerebral, se puede ver cómo queda un cerebro traumatizado, ya el cerebro traumatizado y es terrible cómo se queda, ¿sabes? Y luego cuando lo reconstituyes, cuando lo reintegras con estas técnicas, igual se ve que queda reconstituido, o sea, físicamente, ¿sabes? No es una cosa mental como se ha hecho hasta ahora, hasta los últimos 30 años en psicología, que se trabajaba solamente con la mente, ¿sabes? Es físico. Mm, Mm. bien, bien. Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Es una Vale, palabra que ya ha salido en la entrevista, ¿no? Que es la de disociación. sí, Dices que, bueno, que el consumo de drogas, legales e ilegales, ¿no? La vida estresante que llevamos. Y bueno, incluso tienes una frase en el libro que es cerebros traumados, desnutridos y faltos de sueño, porque también hablas del tema de la alimentación, que es muy sí, importante. sí. Entonces, ¿qué es un cerebro disociado? La pregunta que te quiero hacer. ¿Y a quién le puede interesar que alguien tenga este trastorno? Un cerebro disociado es un cerebro pues, que ha sufrido trauma. Lo acabo de explicar ahora un poquito. Cuando observamos por escáner el cerebro, el sistema nervioso, vemos que ante la realización de las mismas tareas, de tareas cognitivas que realizan los sujetos de estudio, estos exámenes por escáner se hacen en contexto experimental con sujetos de estudio, con voluntarios, y entonces pones a las personas a realizar diferentes tareas como es la escritura o la lectura, ¿no? Entonces ahí vemos que las zonas que entendemos que trabajan con la escritura o la lectura en el cerebro, cuando las lleva a cabo una persona traumatizada, no se encienden, se quedan apagadas. Es decir, que no está viendo la actividad neuronal normal que debería de haber ahí.
esto se traduce, esto es un ejemplo, o sea, hay muchas áreas en el sistema nervioso que dejan de funcionar. Cuando sufrimos trauma, lo que ocurre es que el desarrollo se para, ¿sabes? El desarrollo del sistema nervioso se para. Entonces, si un niño ha sufrido abuso, trauma, abuso, me voy al abuso porque siempre estoy hablando de abuso sexual, que es una de mis especialidades, pero no tiene que ser abuso, ya te digo que cualquier cosita puede causar trauma. Entonces, si un niño está sufriendo trauma, sobre todo si lo sufre de forma repetida a lo largo del tiempo, vemos que hay muchas áreas del cerebro que quedan inutilizadas. Es decir, el desarrollo de ese sistema nervioso se para, Y ¿sabes? De hecho, hay vemos una... que una de las características de las personas, sobre todo las mujeres traumatizadas, es que son excesivamente infantiles, ¿sabes? Se quedan atascadas en las etapas en las que sufrieron los traumas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, este daño que sufre el cerebro físico, afecta en lo mental. Hay como un estado que es el estado disociativo en el que se queda el cerebro, que hace que es como si la persona fuera incapaz de estar presente. ¿Sabes? Aquella persona siempre distraída o ensoñadora que está todo el día en las nubes, que no se entera de nada, que le puede atropellar un coche porque cruza sin mirar y no se da cuenta ni siquiera de que está cruzando la calle, persona que se queda mirando al vacío durante horas como embobada porque está ahí en su mundo, eso sería el comportamiento llevado al extremo de una persona disociada. Es decir, un cerebro disociado es un cerebro que no está funcionando plenamente a toda su capacidad. Lo que ocurre ahí es que hay una especie de separación, se llama disociación porque la conciencia se disocia del cerebro físico, es decir, las partes que normalmente deberían estar unidas, cognición, emoción, todo el conjunto de lo que somos, se disocian, es decir, se separan y eso hace que no podamos funcionar de una forma normal. Y entonces encontramos esos son síntomas de personas disociadas, ¿no? Que van un poco atontadas por la vida. Claro, entonces es como cuando vas conduciendo y no te enteras de lo que estás haciendo, Sí, pero sigues funcionando, ¿no? Y no sí, te estrellas. Claro, exacto. igual interesa tener Es un una poco en especie automático. de individuo zombie, en plan zombie, Absolutamente, ¿no? Bueno, absolutamente. que pueden trabajar, pueden hacer su actividad normal sin muchas Eso es. complicaciones, ¿no? Pero Y pueden luego pagar impuestos y pueden, todo. Bueno, claro, si tú fueras un dictador, aunque tu gobierno fuera aparentemente democrático, te interesaría mucho tener un ejército de zombies, te interesaría mucho que la población de tu país, del estado que tú gobiernas o como lo queramos llamar, fueran personas con el cerebro disociado. Sí, al igual que la reactancia de la que hablábamos antes, es evidente que puede ser utilizada, y yo creo que se utiliza, porque yo soy muy mal pensada, como método de control poblacional. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que la gente no se levante, ¿no? Que nos aprieten tanto las tuercas y que la gente no reaccione o ante abusos de poder que vemos muy a menudo en poblaciones más o menos grandes, que pueden ser locales o pueden ser nacionales. ¿Cómo es posible que la gente no reaccione? ¿Qué nos está pasando? ¿No? ¿Nos estamos volviendo inhumanos o qué? No, lo que nos pasa es que estamos disociados. Entonces, una persona disociada, una de las características principales del cerebro disociado es que no toma decisiones. Porque cuando sufres trauma, la primera parte que se desconecta es el córtex frontal, ¿sabes? Y resulta que sabemos que la toma de decisiones y las características cognitivas más importantes del cerebro, o sea, que son la lógica, el raciocinio, la toma de decisiones, se encargaría la corteza frontal de todas ellas. Entonces, en el momento en que esa parte de tu cerebro queda desconectada por el trauma, tú quedas incapacitado para tomar decisiones y básicamente para pensar. Eres pura emoción. claro. Y entonces ver un telenoticias es traumarse, porque Absolutamente. lo que sale es terrible. Sí. Cualquier persona que tenga un O una poquito de película, empatía, ¿eh? una película también, sí, Las sí. películas son terribles desde hace unos años. Yo recomendaría a todo el mundo que apagara la pantalla radicalmente porque da mucho miedo lo que puede entrar a través de la pantalla.
en los cerebros de la gente. Sobre todo, supongo, los jóvenes, ¿no? Son más Sí, susceptibles a estas sí, cosas. mucho más. Mm. Mucho más, además sin contar que aunque el trauma es sumativo, cuando ya tienes un poquito de trauma, entras mucho más rápido en disociación y te traumatizas, te retraumatizas mucho más fácilmente. Entonces, una niña que ya viene traumatizada ve una película un poco fuerte, que hoy día no tienen ningún límite los niños para ver cualquier contenido, y se retraumatiza. Y luego tiene otra experiencia y se retraumatiza y eso va sumando y al final ese cerebro ya no funciona. No, no, Es así se muy entiende terrible. mejor lo que está pasando. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la psicología, ¿no? Que es la rama del conocimiento en la que tú estás más especializada. Y entonces, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que bueno, el tipo de psicología que más se utiliza, que más se ejerce, es la conductista, ¿no? O sí. no sé si tiene otro. Sí, conductista. Cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, eso. Y bueno, que la mayoría considera una ciencia, pero Sí. que, bueno, pues vamos a intentar analizar un poco. Entonces leo un fragmento de tu libro o un par de fragmentos, ¿no? Entonces el primero dice, la psicología somete a las víctimas de trauma a un peregrinaje incesante e inútil, de psicólogo en psicólogo, que no ofrece garantías ni resultados, que agota a los usuarios, que les hace perder el tiempo y la confianza en la psicología, que puede incluso agravar los síntomas y las secuelas y que los lleva a veces a tomar decisiones extremas o radicales, entre las cuales se encuentra el suicidio. Fragmento contundente, sin duda. Sí. Y otro más breve. No puedes ayudar a nadie si primero no te ayudas a ti misma. Y una Ujú. psicóloga traumatizada solo genera problemas. Sí. Sí, 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 No dejas indiferente, ¿eh? A nadie. eso espero, Sí, sí, pues eso espero. bueno, pues nada, la pregunta, ¿qué opinas de la psicología? Sobre todo de esta rama de la psicología que has comentado, y por qué un psicólogo puede hacer que sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, la psicología, yo estoy estudiando ahora, desde hace un tiempo las raíces, cómo hemos llegado a este estado de cosas. Y, bueno, desde siempre ya sabemos que en psicología la psicología se desarrolló, en base a la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial fue cuando empezamos a porque antes de eso no existía como tal la psicología. Entonces, bueno, realmente la psicología está muy vinculada a los proyectos de control mental mediante trauma, aunque la gente no se lo crea. Y muchas de las cosas que hoy se hacen en psicología, sobre todo la cognitivo-conductual, es una técnica que se usaba según algunos todavía se usa en control mental, para controlar la mente de los individuos. No tanto para curarlos, sino para controlarlos. Entonces, esas son las bases de la cognitivo-conductual. Mm, Luego, resulta que lo que nos han dado a los psicólogos, lo que estudiamos en la universidad, que es la cognitivo-conductual, son técnicas que son sucedáneos de aquello que utilizaban los que trabajaban con control mental y que realmente s- son prácticamente inútiles para la mayoría de las afecciones psicológicas que tienen las personas. Eh, Porque este tipo de terapias psicológicas se basan básicamente en hablar, exponer los problemas y luego que el psicólogo te dé unas pautas que tú tienes que seguir y una serie de ejercicios y cosas que tienes que hacer, eh, y poco a poco supuestamente se te va eliminando el problema. Es decir, se basa sobre todo en la voluntad del individuo y en que hablar cura, ¿no? Y bueno, llevamos ya suficientes años trabajando con la conductual, 100 años o más, como para poder afirmar con contundencia también que no funciona, oigan, que no funciona, que ya podemos dejar de hacer eso que no funciona, ¿no? De funcionar a lo mejor para cosas un poquito simples como un duelo que en sí mismo no necesitaría terapia, porque tú haces tu duelo de forma natural, como lo hemos hecho toda la vida, y no necesitas terapia para eso, pero bueno, el que quiera hacer terapia porque no puede superar la muerte de un familiar, pues para eso puede servir, o puede servir para, no sé, eh, cosas un poquito más así ligeras, ¿no? Menos dolorosas. Ahora, para trauma pues se ha mostrado completamente inútil la cognitivo-conductual.
O sea, las críticas al cognitivo conductual yo podría estar un día entero hablando porque esto no funciona, ¿no? Y es más, y ya vinculando con la segunda pregunta que me haces, ¿cómo es posible que, cómo puede un psicólogo terminar haciendo más mal que bien? Esto de hablar, que yo decía, que se creen los cognitivo-conductuales que el hablar cura. Y yo sé que aquí muchos psicólogos cognitivo-conductuales me van a decir, no, pero es que esas son solo las bases, se ha desarrollado mucho y ha habido muchos estudios y hoy día hay un refrito de la cognitivo-conductual que funciona maravillosamente bien y va muy bien para trauma y bla, bla, bla. No. Mi respuesta siempre va a ser la misma, no. Y ya lo digo en avance por si acaso a alguno se le ocurre responderme eso, ¿no? Que si queréis, si quieren, yo admito un debate con cognitivo-conductuales y se lo digo a ellos en su cara, pero para no hacer esto demasiado largo, por ejemplo, basándonos solamente en aquella consigna de que hablar cura, que predican los cognitivos conductuales, que a su vez viene del psicoanálisis, que es todavía peor que la cognitivo-conductual, ¿no? Pues yo te puedo decir que cuando una persona te viene muy traumatizada, y sobre todo viene traumatizada porque le ha ocurrido algo grave con otra u otras personas, algo que no le ha contado nunca a nadie, que tú le fuerces a esa persona a hablar y a contarte lo que le ha pasado porque estás convencido de que hablar cura y porque los psicólogos tienen algo de mirones o de, ¿sabes? De Boyer. De voyeur, sí. Entonces, eh, muchos necesitan oír o mucho lo que sus clientes tienen que contar. Necesitan una buena base de mucha palabrería para poder empezar a trabajar con esa persona. Entonces es casi obligatorio para la persona sentarse allí y vomitarte toda su historia. Pero ocurre que cuando la persona, como estoy describiendo aquí, viene muy traumatizada, la palabra muchas veces es sencillamente imposible. Es que no hay muchas cosas que las personas no pueden verbalizar. Y es más, si tú presionas a esa persona para que hable, lo que vas a conseguir es retraumatizarla. O sea, vas a hacer el problema más grave y la persona se te va a poner muy mal ahí, no vas a saber qué hacer con eso, porque la mayoría de los cognitivos conductuales no saben qué hacer cuando la persona tiene una reacción muy fuerte, y sobre todo que se va a ir a su casa más traumatizada esa persona. Hay personas que directamente han desarrollado fobias a la terapia. Fobias, porque sentarme ahí significa que voy a sufrir mucho y al final de la sesión no voy a salir más aliviado como podría salir en una sesión terapéutica con técnicas neuroreprocesadoras que alivian mucho, sino que voy a salir más removido. Entonces, removido, pero hoy y mañana y la próxima sesión y la siguiente y en la siguiente. Entonces, es un trabajo que muchas veces eh, remueve demasiado, pero no soluciona. Entonces, cuando hablamos de trauma, tenemos que ir a técnicas que solucionen. Y la cognitivo-conductual no soluciona. Y sí Muy puede bien. hacer el problema peor, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay otra rama de la psicología que a mí, no sé por qué, me viene a la cabeza Alejandro Jodorowsky, este Ay, madre. personaje que tiene tanta aceptación entre muchas personas de las redes sociales e Internet. Bueno, no Sí, sé si tiene mucho que ver Jodorowsky con lo que te voy a preguntar, que es la psicología positiva, ¿no? Y bueno, hay un dato que das en el libro, en femenino plural, que sí, me ha causado impacto, que es que Martin Seligman, que sí, parece ser que fue un poco el creador de la psicología positiva, fue sí, acusado de haber concebido las torturas aplicadas en Guantánamo, sí, que tiene tela. sí. Entonces, bueno, y hay un fragmento de tu libro que me gusta mucho. Se imponen la adulación y el halago como formas de terapia. Ujú. Me gustaría que nos explicaras qué es la psicología positiva y si tiene una base empírica o simplemente es pensamiento mágico. Sí, creo que Jodorowsky no tiene mucho que ver con la psicología positiva, él hace psicomagia, ¿no? O sea, una charlatanería. Que además tú Sí. lo mencionas en tu libro, que yo me quedé muy sorprendida porque esto no lo sabía, porque yo no tengo redes sociales, pero parece que hace comentarios.
de corte pederasta, ¿no? Que Sí, hace apología de la pederastia, ¿no? sí, hizo un comentario en Twitter del que luego supongo que se arrepintió porque le cayeron muchas críticas, ¿no? Intentó Sí. rectificar sin mucho éxito. Pero sí, hizo un comentario, bueno, defendiendo que los padres tenían que abusar sexualmente de sus hijos. Qué barbaridad. Una auténtica Qué barbaridad. barbaridad. Entonces, me sabe mal haber vinculado la psicología positiva con este ser repugnante, con Bueno, Jodorowsky, pero sí, sí. sí, pero el que la inventó tampoco era muy diferente. O sea, lo que te he dicho antes del inicio de la psicología que va muy vinculada a los proyectos de control mental, hay muchos psicólogos y mucha gente que eran médicos que luego se pasaron a la psicología o que ejercieron como terapeutas en los primeros años, etcétera, etcétera, que luego se ha sabido que estaban vinculados a la CIA, en realidad, que es la que gestionaba los proyectos de control mental. Y parece ser que Seligman era uno de estos que estuvo vinculados a la CIA y que por eso, por encargo de la CIA, terminó concibiendo las torturas que ahora se llevan a cabo. Yo creo que lo que pasó con Seligman es solo una teoría que estoy empezando a desarrollar, porque quiero escribir un libro sobre qué es lo que ha pasado con la psicología, ¿no? Que tengo muchos proyectos para escribir libros, ¿sabes? Pero ya veremos en qué queda todo aquello. Pero de momento, o sea, empecé a estudiar esto un poco y parece que lo que ocurrió fue que Seligman es el creador de la indefensión aprendida. ¿No? Aquello de que si tú metes a un perrito en una jaula y le estás dando corrientes eléctricas, el animal intenta salir al principio, pero después de un tiempo se da cuenta de que no tiene escapatoria y lo que hace es, aunque tú le estés dando descargas, ya no reacciona, se queda parado. Esto lo vemos mucho en mujeres maltratadas o niños que han sufrido trauma desde pequeños, que tú los estás pegando y los estás haciendo perrerías y no reaccionan, se quedan parados porque su sistema nervioso ya no reacciona. Ellos han aprendido que da igual lo que haga, voy a seguir recibiendo daño, no puedo escapar. Eso se llama indefensión aprendida y lo inventó o lo descubrió, le puso un nombre Seligman. Entonces yo creo que fue ahí cuando inventó esto que llamó la atención de la CIA. Y fue a raíz de ahí, parece ser que fue a raíz de cuando la CIA se puso en contacto con él, que le cambió el chip a este hombre y dejó de hacer psicología investigativa, este tipo de psicología experimental que hacía, que era muy buena, o sea, iba muy bien encaminado, porque es que la indefensión aprendida es muy importante en trauma. Entonces él iba muy bien, pero de repente algo pasó ahí que yo creo que tiene que ver con su encuentro con la CIA y se acabó la experimentación, por lo menos de cara a la galería, se acabó, ya no hace nada de eso. Y de hecho, este señor tiene mucho crédito en psicología, es muy alabado. Y entonces se inventó la psicología positiva, que es una absoluta porquería, que es incluso peor que la cognitivo-conductual, que no sirve para nada. Tú me disculpas el vocabulario, pero es que, o sea, había que quemar todos los libros de psicología positiva. Si la cognitivo-conductual sirve para poco, esto ya, olvídate, no sirve absolutamente para nada. Si ha tenido tanto éxito es precisamente porque sirve, como decía ahí, para halagar a las mujeres. Tú sabes que estamos en la era de la mujer, lo cual es como decir que estamos en la era de hacerle la pelota a la mujer hasta el absurdo, ¿no? Entonces, la psicología positiva ayuda mucho a este fin. Es como un apoyo que tiene esta teoría, mm, esta forma de tratar a las mujeres ahora, ah, que las propias mujeres han absorbido y han acogido muy bien, ¿no? Dime lo que quiero oír porque yo lo valgo, ¿no? Sería resumiéndote un poco lo que vienen a decirnos las mujeres. Entonces, muchas psicólogas se han subido al carro de la psicología positiva. Son personas que obviamente no han oído nunca hablar de trauma ni de trastornos de apego, nunca han tenido en consulta a una persona con un trauma y si la tienen, lo que les dicen es sonríe. Yo tuve una vez en consulta a una chica que su trauma no era muy grave, pero venía un poquito escaldada de la psicología, que me ha pasado muchas veces encontrarme con personas que vienen ya con fobias, como te digo, con la psicología. Y esta chica me decía que había estado en terapia con una psicóloga cuando ella estaba en medio de una depresión más o menos grave y que la chica le decía que tomara post-its y que pusiera, no sé si eso lo escribo en el libro, pero que se pusieran notitas eh, positivas
yo lo valgo o cosas así, o qué guapa soy, y que se las pegara en el ordenador y por toda su casa, ¿no? Esto es hacer psicología para para los psicólogos positivos. O sea, tú dime a mí, tú tienes una persona frente a ti que está gravemente deprimida, ¿quién sabe las barbaridades que le ha pasado en la vida, que le ha llevado a ese estado? Y tú le dices que se ponga unos post-its pegados con pensamiento positivo, con mensajitos positivos. Yo reconsideraría muy bien a quién le vamos a dar el título de psicólogo, ¿sabes? Viendo lo que hay. De verdad te lo digo, porque es que es muy peligroso. O sea, la gente está. La gente ha perdido totalmente la fe en la psicología y los entiendo perfectamente, Sí, sí. ¿sabes? Pero lo peor Pues es que muchas mujeres sí siguen el rollo porque les gusta lo que tiene que decir la psicología positiva. Y no quieren ser tratados. Tú ten en cuenta que siempre va a haber un porcentaje de mujeres que nunca van a querer ser tratados por psicólogos como yo, porque lo que yo hago duele. Y la mujer tiene una tolerancia nula al dolor y es la causa principal por la que la psicología positiva y muchas otras pseudopsicologías, pseudoterapias, la nueva era, por ejemplo, han tenido tanto éxito entre las mujeres. Porque básicamente les dicen a las mujeres lo que quieren oír. precisamente ahora te iba a preguntar por la nueva era. Sí, pero antes, mira, esto que has dicho de los POSIT, ¿no? Con mensajes positivos, se utiliza Sí, mucho en el mundo de la empresa, cuando se hacen, bueno, talleres especiales para, bueno, para hacer un poquito de grupo, para conocerse mejor los empleados entre ellos, pues sí, se utiliza bastante esto de esta ya. técnica, ¿no? De la psicología positiva. Pues muy bien, entonces vamos con la nueva era. Eh, Se ocupa en gran medida de evitar que la mujer se sienta culpable, sin intentar llegar nunca al fondo del asunto. Escribes en tu libro, ¿no? Dices que decirle a una mujer que no se siente culpable no sirve hasta que no se resuelva el trastorno de apego que lo motiva. Y que la culpa es un mecanismo que debe expresarse y no reprimirse. Otro fragmento de tu libro es: la culpa es el camino a la responsabilidad en muchos casos. Entonces, bueno, pues es interesante esto, ¿no? Porque como vemos hay cierta tendencia hoy en día, ¿no? A intentar minimizar o eliminar el sentimiento de culpa Sí, y adular, en este caso, al paciente de una terapia sí, psicológica, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo aprovecho para recomendar un artículo que escribí, bueno, que está en Amor y Falcata y también en mi blog, El Minotauro en Alcácer, blogspot.com, que se titula Culpa, venganza, perdón. Es un tema que me apasiona, sobre el que he reflexionado muchísimo, sobre el que he tenido interesantes conversaciones, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es la función de la culpa. ¿Es tan negativa la culpa como parece que hoy en día, ¿no? La mayor parte de la gente nos dice que la culpa es algo muy negativo? ¿Tenemos siempre que liberarnos de ella? ¿Es bueno sentirse culpable en algunos casos? ¿Qué piensas? Sí, bueno, he leído esa entrada que acabas de mencionar, la leí hace pocos días y está muy bien, es verdad que es muy buena. Am, claro, ¿sabes lo que pasa? Que la culpa, yo no sé, de verdad, yo llevo observando a las mujeres toda mi vida y es que yo no sé qué es lo que tiene la mujer en su cabeza, que la mayoría de ellas, ah, en situaciones de vida que a lo mejor a nuestras abuelas hubieran considerado normales y las hubieran resuelto con más o menos audacia, la mujer actual es como, no puedo, no puedo, y ahí viene la culpa y viene ¿sabes? El miedo entonces, yo siempre digo que la mujer, a día de hoy, las mujeres actuales, están construidas a un 80% de culpa y a un 20% de todo lo demás. Y cuando rascas un poquito la superficie del psiquismo de ellas, lo ves rápidamente. Lo que sale a borbotones normalmente es culpa. Entonces, la culpa está, por un lado, puede ser utilizada y la utilizan muchas como componente del chantaje emocional, que hablabas tú del el chantaje emocional en uno de tus vídeos sobre aquel libro, la Sí, creadora del término, ¿cómo se sí, llamaba? sí, sí. Pues se me ha olvidado. Sí. Imagínate la memoria que tengo. Sí, Vilar, sí. ¿no? Vilar, se llama Vilar, Vilar. Esther Vilar. Esther Vilar. Esther Ah, Vilar, Vilar, sí, sí. vale. Sí.
Bueno, pues sí, o sea, aunque no estoy de acuerdo con las teorías de esta mujer, yo tampoco, pero el término viene muy a juego, ¿no? El término sí que se puede utilizar, es decir, sí que hacen chantaje emocional muchas veces las mujeres, ¿no? Hacen y hacemos, que no me voy a quitar yo de él, que yo también lo he hecho, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso yo maduré, ¿no? Ya no lo hago, pero es que duda cabe que la culpa es un componente de este chantaje emocional y es utilizado muy a menudo por las mujeres para salirse con la suya. Esto por un lado. Y por otro lado, que es como, yo lo describo en el libro como un dragón dormido, ¿no? Al que pasamos alrededor de él, así de puntillas para no despertarlo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Cuando hay una mujer alrededor es como que a ver lo que dices y uno se tiene que cuidar sus palabras, a ver lo que dices. No vaya a ser que hagas sentir culpable a una mujer, sobre todo a la madre. Hacer sentir culpable a tu madre, bueno, vas directo al infierno, ¿no? Entonces, no es que yo esté animando a la gente a que hagan sentir culpables a sus madres, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se está utilizando como arma pues para uno salirse con la suya y terminar haciendo cosas que a lo mejor, o obligar a los demás a hacer cosas que a lo mejor los demás no quieren hacer. Y luego, pues que la culpa eh, o sea, yo rompo con todo esto, yo no acepto el chantaje emocional y no acepto que se utilice como argumento para no ir por un camino determinado, ¿no? E ir por otro lado pues para no molestar. No, si te molesta, a lo mejor es que ahí tienes algo que trabajar, ¿vale? Y cuando hay tanta culpa es lo primero en lo que nos tenemos que centrar, en resolver la culpa. ¿Sabes? No creo, ¿sabes lo que pasa? Que las mujeres, sobre todo en el caso concreto de las mujeres, lo he dicho antes, tienen muy poca tolerancia al dolor emocional. Y por eso muchas no hacen la terapia concreta que tienen que hacer, que es la neuroreprocesadora de trauma, porque eso duele mucho. Las técnicas que yo uso son muy disruptoras. Duele mucho, sale mucho dolor emocional, ¿sabes? Porque van al grano. Entonces, muchas mujeres no se atreven ni siquiera a hacer este tipo de terapias porque no tienen la tolerancia al dolor que hace falta. Entonces, muchas veces, para no ir por ahí, para no tener que entrar ahí, vuelven a lo que te estoy diciendo, el chantaje emocional y no vamos por ahí porque eso me hace sentir culpable o me hace sentir mal o me hace, ¿sabes? En la expresión, o sea, que haya tanta culpa es precisamente causa y consecuencia, vamos a decir, de esta falta de tolerancia al dolor. Y cuanto menos entramos ahí, cuanto más evitamos hacer sentir culpable a la mujer, más crece esto, ¿sabes? Porque el problema que no encaras, cuando no encaras un problema, se acaba siendo más grande, ¿no? Entonces yo lo que propongo es justamente lo contrario, entrar ahí y ver qué está pasando y permitir que la mujer se sienta culpable el tiempo que necesite, porque ese es el camino que ella necesita tomar para llegar a la responsabilidad, como has dicho tú. Eso sin contar con que muchas veces cuando una mujer se siente culpable es porque es culpable. Y aquí es cuando ya sacan los látigos y vienen directamente a por mí. Pero es que esto es así. Muchas veces la mujer se siente culpable porque lo es, porque ha hecho algo que está mal. Lo que pasa es que luego, bueno, no lo reconocen y no vayas por ahí porque me siento culpable y bla, bla, bla. Y en general es un arma. Yo te diría que es un arma de doble filo que las mujeres utilizan, que les puede servir mucho para salirse con la suya, pero que a la larga juega en su contra, porque acaba haciendo más daño, acaba haciendo más mal que bien, ¿sabes? Sí, sí. No sé si me he explicado muy bien, pero Yo creo que sí, claro, sí, sí. complejo Pues lo de la sí, culpa. no, es un asunto apasionante, sin duda, el de la culpa. No, claro, yo creo que se vincula mucho a la religión, al cristianismo, y entonces, También. claro, bueno, en el pensamiento, podemos decir, ateo, predominante, anticristiano incluso, que, bueno, yo no me defino como cristiano, no lo soy, ni soy creyente, pero Sí, claro, no, ya yo tampoco. al vincular la culpa con la religión, pues inmediatamente ya aparece como algo negativo y a evitar en todo caso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que muchas veces las propias psicólogas, que en psicología somos mayoría mujeres, ¿verdad? Entonces muchas veces las propias psicólogas no pueden soportar
que la otra persona sienta culpa, porque además a todo esto hay que añadirle la complacencia, que es otro de los grandes defectos de las mujeres, que son en exceso complacientes. Entonces, aquí está la psicóloga que no va a querer hacer sentir mal a su cliente, porque además está haciendo psicología positiva, no debería estar haciéndose sentir mal, ¿verdad? Entonces, para evitar que tú sientas culpa, yo voy a ir por el caminito fácil y nunca voy a ir a... Pero al mismo tiempo, ahí esa psicóloga está temiendo también su propia culpabilidad y sentirse ella culpable, ¿sabes? Entonces, vamos a lo que tú me preguntabas antes, que creo que no te he respondido. Una persona antes de hacer terapia tiene que tratarse a sí mismo primero. Los psicólogos, sobre todo los terapeutas, los que son solo terapeutas, no lo hacen prácticamente nunca, pero los psicólogos son un poquito más serios con esto. Y normalmente el psicólogo sí se trata antes de empezar a hacer terapia, pero algunas veces no. Yo me he encontrado con algunas psicólogas en alguna ocasión que tienen unos traumas encima que tú dices, o sea, a ti te tendrían que quitar la licencia directamente. Voy a ser ya un poquito burra, pero es que hay veces en las que dices, ¿cómo es posible que esta persona esté tratando a otras personas? O sea, o sea, es una irresponsabilidad, ¿sabes? Que tú Claro. dices, no me extraña que luego venga la gente como viene a consulta. Malos profesionales hay en todos los Sí, ámbitos, sí, pero claro, claro, hay profesionales que tratamos con un material muy delicado. exacto. Entonces, claro, si Exacto. un Sí, no profesor, por estás ejemplo, fabricando también fundas puede de ser muy móvil. peligroso. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El área de los profesores, bueno, yo ni voy a entrar, ni No, no. pero es verdad, ¿eh? Pues yo Eh, quería entrar, porque ahora quería hablar un poquito de educación, porque pues dime. es mi ámbito profesional. Entonces, Sí. bueno, hay una frase en tu libro que dice, ¿le sorprende a alguien que cada vez haya más niños y niñas emocionalmente desequilibrados, con necesidades patológicas propias de personas gravemente traumatizadas, que presenten trastornos de apego cristalizados desde los 4 años y que se desarrollen a lo largo de toda su infancia como menores vulnerables y victimizados? Pues no debería sorprender a nadie. Son los hijos de la nueva era, de la psicología positiva y de la falta de madurez de sus madres. Una mujer aún irresponsable e inmadura transmitirá principalmente inmadurez e irresponsabilidad. Entonces, me parece muy interesante y muy acertada Claro. este fragmento de tu libro. ¿Quién es el responsable de la ausencia de límites de los jóvenes y adolescentes actuales? No todos, evidentemente, tienen un problema de límites, pero llevo 15 años trabajando como profesor y lo he notado. Cada curso es más complicado que el anterior en este aspecto, ¿no? Y bueno, cada vez hay más dificultades para el esfuerzo, ¿no? Yo creo que cada vez hay más inmadurez, ¿no? También un problema de la promiscuidad sexual o una sexualidad, yo creo que mal entendida. Y bueno, es problema de las madres, de los padres, de los profesores, de la legislación, del Estado, de la sociedad. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Es problema del divorcio. Yo cuando escribí el libro hay un apartado en el que hablo del divorcio y le di una importancia media en aquel momento, pero a medida que han ido pasando los meses, ya hace más de un año que lo escribí, que lo publiqué, mm, cuanto más profundizo, sobre todo ahora que estoy trabajando con la maternidad, más cuenta me doy de lo grave que es y más importancia le doy al rollo del divorcio, ¿no? Y al daño que nos ha hecho. La culpa es del divorcio sin ninguna duda. Lo he dicho antes, la desaparición del padre de la vida de los hijos, esto nos va a dejar una huella aquí en Occidente, de verdad que no vamos a ser capaces de recuperarnos de esto. O sea, es que no puedo enfatizar lo suficiente lo grave que es. Como la madre no sabe, otra cosa por la que se van a enfadar muchas también conmigo con eso, pero es que las mujeres no saben decir que no. La mujer tiene que ser complaciente, tiene ese defecto, ya lo he dicho antes. Y que es algo que va con el hecho de ser maternal, porque es la función de la madre, de alguna forma, ¿no? Está de cuidar y dentro de cuidar está el mimar, ¿no? A las crías. Está muy bien, pero se saca de contexto y sobre todo cuando no está el padre, lo he dicho antes, hay unas funciones propias de la madre y unas funciones propias del padre. Y además de proteger, el padre lo que hace sobre todo es poner límites. Si hay alguien en la familia que pone límites, es el padre, es el hombre.
que puede haber parejas que vayan al contrario. Yo conozco una pareja en la que justamente la que pone límites es ella porque tiene más carácter que él, pero esto es raro. Normalmente es el hombre el que pone límites, es el hombre el que castiga, el que regaña, todas estas cosas, por lo menos en nuestra época era así, ¿verdad? Pero claro, si el padre no está, ¿quién pone los límites? En algunos pocos casos, la madre va a ser capaz de poner los límites. En la mayoría de los casos, ya te digo que no los va a poner nadie, porque las mujeres tienen esta incapacidad para decir que no, como te estoy diciendo, y tienen una necesidad de ser complacientes. La madre no le quiere caer mal a sus hijos. ¿Sabes? Entonces, una mujer que no le quiere caer mal a sus hijos, nunca les va a decir que no, nunca les va a poner límites. O sea, los propios niños te lo dicen. Yo no sé si tú tienes este tipo de conversaciones con tus alumnos, pero los propios niños, si te acercas a ellos, ellos mismos te lo dicen. Yo es que si quiero algo se lo pido a mi madre. O yo es que con mi madre hago lo que me da la gana. Luego, cuando tengo que estar con mi padre, hijos de matrimonios divorciados, pues ya es diferente porque mi padre ya me pone más recto, pero cuando estoy con mi madre, yo si necesito algo se lo pido a ella porque me lo compra. Nunca me dice que no a nada. Entonces, ahí lo tienes. Sí, sí, me ha gustado tu respuesta Entonces, tajante, ¿no? El divorcio, la importancia del divorcio, que yo siempre he pensado, ¿no? Que puede ser un factor fundamental, ¿no? Y clave. fundamental. Pero claro, yo le pregunto a los alumnos así, de manera suave, y me contestan que es que prefieren que sus padres se hayan divorciado porque antes discutían mucho. Y Ya. bueno, esto es un poco, supongo, que la explicación que les han dado sus padres o los psicólogos, tal vez, pero ¿hasta qué punto es mejor, ¿no? El divorcio que la discusión o cómo va eso? ¿Dónde está el límite? Creo que es mejor aprender a relacionarse con el otro y ser más tolerantes. ¿Sabes? Y sobre todo arreglar tus problemas de apego, porque todo eso son problemas de apego. O sea, que un matrimonio esté a gritos hasta el punto en que hasta los niños se hartan y prefieren que sus padres estén separados porque es la única manera en que puedan estar bien, pues ahí ya te lo está diciendo todo, ¿no? Ahí hay un problema grave de apego. Esas dos personas no han aprendido nunca a relacionarse con el otro. Entonces, claro, si no aprendes lo básico, ¿cómo vas a llevar un matrimonio a buen puerto? A una Claro. familia. Sí, sí, pues muy de acuerdo contigo.